Bien, Dios quiera bendecirlo grandemente a cada uno de ustedes que miran este video. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de Daniel, que se titula Del palacio a la pradera. Del palacio a la pradera. Pero de introducción vamos a comenzar con una palabra de oración para así iniciar nuestro tema de esta hora. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, que se va a exponer tu palabra, que seas tú, Señor, dirigiendo la mente de todas las personas que se dignen a mirar este video, y que lo dicho en esta hora sean palabras tuyas a través de mí y puedan llegar a lo más profundo del corazón de las personas, que puedan seguir estudiando, Señor, y seguir aprendiendo de tu palabra, porque te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien. Nos dice: Daniel es el autor del libro que lleva su propio nombre. Sin embargo, el cuarto capítulo es una clara confesión de Nabucodonosor, escrita en forma de carta, la cual Daniel incorpora en su libro. A través de una proclamación real, deseaba que todos los hombres de la tierra supiesen de la experiencia con el Dios de Daniel. O sea, el libro de Daniel, obviamente es de él porque fue escrito por él, pero el capítulo 4 de Daniel enfatiza una declaración del rey Nabucodonosor. Ahora, ¿cuál era el propósito? Es que Daniel quería que todo el mundo reconociera, que leyera el capítulo 4 de Daniel, de su propio libro, que Nabucodonosor tuvo una experiencia con Dios y cómo fue cambiado de la exaltación a la humillación, y cómo Dios hizo un cambio radical en su vida. Por eso él inserta este capítulo o esta carta del rey Nabucodonosor la inserta en su libro, a pesar de que es el libro de Daniel. Este decreto refleja el sentimiento del rey cuando sus facultades mentales fueron completamente restablecidas después de 7 años de locura, que es lo que vamos a estudiar ahorita. El que había sido un orgulloso monarca se transformó en un humilde hijo de Dios. En esta historia encontramos profundas lecciones espirituales de cómo Dios manifestó su misericordia a un rey pagano e idólatra. Hoy conoceremos más acerca de esta historia de arrepentimiento y de conversión, el capítulo 4 de Daniel. Así que vamos a entrar en materia y vamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue la declaración de Nabucodonosor con respecto a Dios? No de ustedes. ¿Cuál fue la declaración de Nabucodonosor con respecto a Dios? Y por eso vamos a leer Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3, donde nos dice lo siguiente. Daniel 4, 1 al 3. Dice el versículo 1 lo siguiente: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos. Fíjense ustedes que la carta comienza diciendo Nabucodonosor, rey a todos los pueblos. O sea, está hablando Nabucodonosor. A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Verso 2. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Aquí vemos claramente que es una carta de Nabucodonosor. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. Así que, ¿cuál fue la declaración de Nabucodonosor con respecto a Dios? Que Dios es el que hace las señales y maravillas, y que su reino es reino sempiterno, y que él lo escribió porque quería que todos conociesen de este gran Dios, el Dios de Daniel. Así que el capítulo 4 inicia con el reconocimiento de la soberanía y el dominio de Dios sobre todos los reinos de la tierra, por parte del rey Nabucodonosor. Este poderoso testimonio fue proclamado a todos los pueblos y lenguas en un edicto real elaborado por Nabucodonosor mismo. Este hecho es una clara demostración de que Daniel y sus amigos, note usted, de que Daniel y sus amigos, incluso en condiciones de cautiverio,
influenciaron grandemente la corte babilónica y lograron que el conocimiento de Dios llegase a todos los pueblos. Así que esto tiene sentido. La influencia de estos jóvenes, tanto Daniel, Misael, Ananías y Azarías, fueron tan influyentes en el palacio real que se pudo conocer en parte de Dios, se pudo conocer la grandeza de Dios, del Dios de los hebreos, del Dios de cada uno de nosotros, se pudo conocer a través de la influencia de estos jóvenes. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, cuando estudiamos el capítulo 1 de Daniel, podemos encontrar que estos jóvenes que fueron traídos del linaje real de los hijos de Judá, propusieron en su corazón, bueno, tanto Daniel y sus amigos, no contaminarse con la comida del rey. Y pidieron legumbres y agua y fueron hallados 10 veces mejores que todos los que estaban en el palacio y se servían de la comida del rey. Pero también encontramos que la cultura no influenció en ellos porque tenían que aprender las lenguas de los caldeos y todas sus enseñanzas. La cultura, o sea, la cultura no influyó en ellos, más bien ellos influenciaron en la cultura para que cambiaran de malos hábitos. Y también encontramos que sus nombres, o sea, sus caracteres, sus personalidades que iban a ser cambiadas tampoco influyeron en ellos, se mantuvieron fieles a Dios. Ahí vemos cómo la influencia llegó a ser tan grande que hasta Nabucodonosor en el capítulo 4 tiene que reconocer la grandeza de Dios. En el capítulo 2 de Daniel encontramos que Daniel, por milagro de Dios, le revela el sueño que el rey había tenido y entonces él comparece ante el rey y le da el sueño, le recuerda el sueño y le da su interpretación gracias a Dios. Ahí vemos la influencia. En el capítulo 3 vemos los 3 amigos de Daniel que se mantuvieron fieles en medio de la prueba de fuego y prefirieron obedecer a Dios antes que los hombres, antes de obedecer a Nabucodonosor y arrodillarse hacia su estatua, a su imagen. Y Dios los recompensó a ellos, liberándolos del horno de fuego que había sido calentado 7 veces más. Así que esta influencia que dieron estos jóvenes para honra y gloria de Dios hizo que este conocimiento llegara a todos los pueblos de las grandes maravillas que Dios había hecho. Pero ahora en el capítulo 4 encontramos que Nabucodonosor tiene una experiencia propia con Dios y él mismo da este comunicado. Pero obviamente la influencia de los jóvenes fue de gran valor. Y esto nos enseña a nosotros que la influencia donde nosotros nos encontremos debe ser de tan gran valor que puede influenciar a aquellas personas que nos rodean. Estemos en las cortes reales, estemos en un colegio, estemos en una escuela, estemos en la iglesia, nuestra influencia debe ser tan grande y tan respetuosa y tan admirable que pueda dar a conocer el conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué motivo el rey Nabucodonosor se espantó? Bueno, en el capítulo 4 vamos a ver que el rey se espantó, pero vamos a leer Daniel 4 y verso 5, que nos dice. Dice, yo Nabucodonosor, está contando Nabucodonosor aquí, en la carta está contando, verso 4. Yo Nabucodonosor estaba quieto en mi casa en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Así que aquí dice que Nabucodonosor tuvo un sueño, que estaba primero en su casa, tranquilamente, en su palacio, contemplando, y tuvo un sueño, se le espantó, vio imaginaciones y visiones, pero se turbó en su cama, o sea, se espantó en su cama. Así que, ¿por qué motivo el rey Nabucodonosor se espantó? Porque el sueño o las visiones que tuvo se le turbaron, lo espantaron. Los habitantes de Babilonia creían que todo sueño tenía un significado. Y eso es hasta hoy. La gente cree que los sueños en gran parte tienen un significado. Pero miremos lo que dice la historia. Posiblemente por esta razón Nabucodonosor quedó espantado, porque estaba pensando en su significado. Dios empleó más de una vez sueños como instrumento para exponer sus propósitos. Dios usa parábolas y figuras para transmitir sus verdades. Y eso es verdad, Dios utiliza sueños, visiones, parábolas y figuras para transmitir sus verdades.
Las imágenes ayudan a recordar tanto el mensaje como su importancia por más tiempo que si se hubiese dado el mismo mensaje de otra forma. Al contrario de lo que ocurrió en el capítulo 2, esta vez el rey se acordaba del sueño aunque no sabía su interpretación. En el capítulo 2 vemos que Nabucodonosor tiene un sueño, pero se le olvida y manda llamar a todos los magos, astrólogos, hechiceros que hay en su reino, y sin embargo nadie le pudo dar a conocer al rey el sueño ni su interpretación. Pero sí hubo uno en quien pudiera darle el sueño y su interpretación, que fue Daniel, inspirado por Dios, que le reveló el sueño del rey, y Daniel lo pudo comunicar a Nabucodonosor para poder salvar las vidas de los sabios y su propia vida. Pero aquí nos demuestra una vez más que solo Dios y que la Escritura, su palabra, tanto cuando leemos Daniel como el libro de Apocalipsis, su secuencia es histórica. ¿Quiénes fueron llamados nuevamente para descifrar el sueño? Daniel 4:7. ¿Quiénes fueron llamados? Note usted. Así como sucedió, Daniel 4, versículo 7. Vamos a leer versículo 6, versículo 7. Dice Daniel: por lo cual yo puse mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia, que me mostrasen la declaración del sueño. Verso 7. Y vinieron los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y dije el sueño delante de ellos, mas nunca me mostraron su declaración. Interesante. En el capítulo 2 Nabucodonosor tiene un sueño, pero se le olvida y pide el sueño y la interpretación. Pero en este caso Nabucodonosor se recuerda del sueño, pero no sabe cuál es su interpretación. Así que dice la lección: así como sucedió en el capítulo 2, fueron llamados los sabios, magos, encantadores, caldeos, hechiceros para dar la interpretación del sueño del rey. Como en el capítulo 2, Daniel 4 declara que estas personas no pudieron dar la interpretación al rey. Y una vez más quedó probada la incapacidad humana de revelar los misterios que el Altísimo reservó para sí. Así que una vez más, Dios es el que conoce el futuro y Él es el que da la interpretación de las visiones o sueños que se puedan tener. Pero es muy interesante lo que vamos a ver a continuación. Sigue diciendo, cuarta pregunta. Vamos a describir el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel 4, 10 al 17. Pero vamos a leerlo del versículo 8 hasta el 17. Y dice el versículo 8: hasta tanto que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Porque Daniel le pusieron Belsasar, y Belsasar significa Bel protege al rey. Como el nombre de mi Dios, y el cual hay espíritu de los dioses santos, y dije el sueño delante de él, diciendo: Belsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Exprésame la visión de mi sueño que he visto y su declaración. Versículo 10. Aquí está, en otra versión, aquí está la visión de mi cabeza en mi cama. Mire lo que le va a contar el rey Nabucodonosor. Miren el sueño. Parecía que veía un árbol en medio de la tierra cuya altura era grande. Ok, tenemos un árbol grande. Verso 11. Crecía este árbol y hacíase fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo y su vista al cabo de toda la tierra. Su copa era hermosa y su fruto en abundancia, y para todos había en él mandamiento. Debajo de él se colocaban a las sombras de las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y manteníanse de él toda carne. Verso 13. Dice Nabucodonosor: veía en la visión de mi cabeza en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo. Así que tenemos un árbol grande, las aves y los animales moran en él, está el árbol bien grande y fuerte, y de repente viene un vigilante santo del cielo. Verso 14. Y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad sus frutos,
váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Verso 15. Mas la cepa de sus raíces dejaré en la tierra, y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y sea mojado con él el rocío del cielo y su parte con las bestias de la hierba de la tierra. Su corazón se ha mudado de corazón de hombre y se ha le dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Así que Nabucodonosor está dando el sueño a Daniel, donde ve un árbol grande, las bestias sobre él, sobre bajo del árbol, cual el árbol le da alimento a todos, pero un vigilante santo desciende del cielo y este vigilante proclama que deben cortar el árbol, sus ramas, pero las raíces y sus cepas debían quedar. Y que este árbol, porque recordemos, está viendo un árbol, dice que debe ser mojado con el rocío de la lluvia y deben pasar sobre él, que se alimente de pasto, se ha mudado de corazón de hombre a corazón de bestia y se ha mudado hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Pero ahora, ¿qué significa ese sueño del rey Nabucodonosor? ¿Quién le puede dar el sueño a Nabucodonosor? ¿Quién? Así que como Daniel lo había revelado en el capítulo 2, el sueño, el rey también creía nuevamente que Daniel era el que tenía el poder de dar la interpretación, pero es Dios. Dice la lección: el rey Nabucodonosor soñó con un árbol grande que estaba en medio de la tierra y llegaba hasta el cielo. Todos los seres vivientes vivían en él. En su follaje las aves construían su nido y debajo de él los animales del campo encontraban sombra. Mientras tanto, un santo que descendió del cielo cortó el árbol dejando solo la raíz y parte del tronco atado con cadena, y permaneció así por 7 tiempos. Ahora, quinta pregunta, según la interpretación dada por Daniel, ¿qué sucedería con el rey? Daniel 4:20 al 22 y verso 25. Ahora vamos a ver la interpretación de este sueño y vamos a aprender algo, porque como dijimos en la introducción, los símbolos, las figuras, es el método que Dios utiliza para transmitirnos un mensaje que dura más que cualquier mensaje que nos puedan dar, las figuras y símbolos. Y recordemos, tanto Daniel como Apocalipsis, las figuras o los símbolos que encontremos en Daniel o Apocalipsis representan algo. También tenemos que entender que al estudiar Daniel y Apocalipsis, el método de estudio es historicista, estudiar la historia en secuencia, tanto en Daniel como en Apocalipsis, para poder entender las profecías. Así que vamos a ver la interpretación que se da del sueño al rey Nabucodonosor y vamos a aprender algo muy interesante. Versículo 20 al 22 le dice a Daniel su interpretación. Pero vamos a hacer algo, vamos a leerlo desde el 18 mejor hasta el verso 25. Verso 18 dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo callado casi 1 hora. Interesante. Y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo: Belsasar, el sueño ni su declaración no te espante. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. Verso 20. Ahí viene la interpretación. Así que Daniel estuvo callado un tiempo, por 1 hora, dice la Biblia, pensando o tratando de descifrar el sueño, pero recordemos que la sabiduría proviene de Dios. Y Nabucodonosor lo anima a que el sueño no lo espante. Pero verso 20 viene la declaración. Parece que Daniel pudo comprender qué significa la declaración. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo y su vista por toda la tierra,
y cuya copa era hermosa y su fruto en abundancia, y que para él todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo y sus ramas, y en sus ramas habitaban aves del cielo. Verso 22. ¿Qué representa el árbol? Según la misma Biblia, la palabra de Dios, no debemos darle significado de nuestra propia comparación. La Biblia se interpreta a sí misma. Dios mismo da su interpretación. ¿Qué representa el árbol? Sería mi pregunta. Verso 22. Miren cómo la Biblia nos da su interpretación del sueño que Dios le está dando a Nabucodonosor. El árbol, escucha bien. Tú mismo, rey, tú mismo eres el árbol, oh rey, que creciste. Escuche bien, el árbol era grande, fuerte, alto. ¿A quién representa el árbol? Tú mismo eres. ¿Quién representa el árbol? Nabucodonosor. Que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. ¿Qué creció? La grandeza de Nabucodonosor. Y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Así que sigue diciendo. Verso 23. Y cuando lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de su raíz se dejaréis en la tierra y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo y su parte sea con la bestia del campo hasta que pasen sobre él 7 tiempos. En la Biblia, cuando se menciona tiempo, un tiempo o 2 tiempos, se refiere a 1 año, 2 años, 3 años. Y aquí menciona 7 tiempos, o sea, 7 años. Verso 24. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo. Así que, del Altísimo que ha venido sobre el rey mi señor. Así que el árbol es Nabucodonosor, que ha crecido porque Dios lo ha permitido, que se engrandezca sobre todo y brille su reino a través de todos los reinos. Pero el sueño es una declaración, una sentencia del Dios Altísimo. Verso 25. Dice, que te echarán entre los hombres. ¿A quién? A Nabucodonosor. Y con la bestia del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentará como a los bueyes. Y con rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo dará. Interesante interpretación. Así que el árbol representa a Nabucodonosor, fuerte su grandeza sobre todos los reinos. El santo vigilante representa al Dios Altísimo, que ha dado una declaración que su reino, bueno, no, su reino no, que él se ha sacado de su reino, se ha mojado con el rocío de la lluvia, coma hierba, su corazón se convierta en sentido figurado, su corazón se convierta de hombre a corazón de bestia, o sea que no iba a reconocer, no iba a tener la capacidad de intelectual que tienen los seres humanos de reconocer qué es lo bueno y qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que iba a ser como una bestia, que la bestia, los animales no tienen capacidad de reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero el Señor le dice, esto te va a servir, como leímos en el versículo 25, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea, o sea, que gobierna, hasta que entienda. Lo que no quería entender Nabucodonosor era que Dios es el que reina sobre todos los reyes de la tierra, que ellos no tienen la facultad de autoproclamarse rey ni por su grandeza. Eso es lo que quería darle Dios a entender a Nabucodonosor. Hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres y que a quien Él quiere, lo da. Así que Dios da el reino a quien Él quiere. No es que la gente, aunque sea por la fuerza que lo veamos, es que Dios lo permite. Así que Dios, dice la lección, Dios predice mediante un sueño que Nabucodonosor será cortado de su reino y vivirá como un animal durante 7 años. Esta profecía tiene de tiempo, es igual a año, como lo dice Ezequiel 4, versículo 6. Vamos a corroborarlo. Ezequiel 4, 6 dice lo siguiente: y cumplido estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Así que un día representa un año.
7 tiempos, 7 años. Así que algo para aprender también es que cuando leamos tanto en Daniel como en Apocalipsis, que se mencione árbol, ¿qué representa el árbol? Un ser humano. Y eso se ve en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, si no me equivoco, donde se menciona árboles, pero se menciona también árboles y tierra. Interesante, si los seres humanos están en la tierra, ¿para qué mencionar árboles? Porque los árboles también representan los seres humanos. Así que continuamos. ¿Qué declaración del rey le acarreó el juicio divino? Daniel 4:30 al 31, pero sigamos la lectura en el versículo 27. Vamos a ver qué dice Nabucodonosor. O sigue hablando Daniel. Por tanto, rey, aprueba mi consejo. Escuche bien, ahora Daniel le da un consejo. Y redime tus pecados con justicia. O sea, confiesas tus pecados con justicia. Y tus iniquidades con misericordia. Así que el rey era malo. Tus iniquidades. Para con los pobres. Que tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo aquello vino sobre el rey, o todo aquello vino sobre el rey Nabucodonosor. Estoy leyendo la versión 1611, que tiene estas palabras, que me gusta porque es un poco más confiable, pero ustedes pueden leer 1960. Todo aquí, así que todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Verso 29. A cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, escuche bien, habían pasado un año, el verso 29 dice al cabo de 12 meses, o sea que había pasado un año, 12 meses, que Nabucodonosor había dicho esta declaración a Daniel de que le interpretase su sueño, y Daniel se la dio. Y le pidió que tomara consejo y se arrepintiese de su maldad y de sus iniquidades. Pero dice el verso 29 que habían pasado 12 meses y él estaba paseando por el reino de Babilonia, o sea, estaba paseando contemplando su reino. Verso 30. Habló el rey y dijo, escucha bien, Nabucodonosor está paseando por su palacio y mira lo que dice Nabucodonosor. Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino? ¿Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo. A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino está traspasado de ti. Interesante, mira lo que nos dice la lección. Nabucodonosor fue exaltado al máximo según la gloria humana. Incluso en la profecía de Ezequiel fue llamado el rey de reyes, Ezequiel 26:7, donde se menciona que Ezequiel predice que Babilonia va a llevar cautivo a Jerusalén y a Judá, y será llamado rey de reyes porque iba a conquistar los más grandes reinos. Sigue diciendo, aunque alguna vez se atribuyó a Dios la gloria de su reino, permitió que el orgullo y el deseo de exaltación dominase su corazón. En el exacto momento en que el rey se enorgullecía por las maravillas de la ciudad de Babilonia, que él había construido, y del poderío de su reinado vino el juicio del cielo, transformó su corazón de hombre en corazón de animal. Fue este mismo sentimiento de orgullo y presunción por el cual Lucifer fue expulsado del cielo. Isaías 14, 12 al 14. La historia de Satanás es lo mismo. Satanás estaba contemplándose a sí mismo y él mismo dice, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo, porque había ese deseo de orgullo, de supremacía. Lo mismo estaba pasando en Nabucodonosor. Él empezó diciendo mientras caminaba por su palacio real, ¿acaso no soy yo el que construyó esta gran Babilonia? Y mientras él se enorgullecía de lo que había hecho, y una vez viene la sentencia del cielo y le dice, a ti Nabucodonosor el reino es traspasado, o sea, eres desechado del reino. ¿Por cuánto tiempo? La profecía señalaba que eran por 7 años, 7 tiempos. Así que la sentencia divina se cumplió. ¿Y cuál era el motivo por cual debía cumplirse esa sentencia?
porque Nabucodonosor no quería reconocer la supremacía de Dios, a pesar de que en el capítulo 2 lo tuvo que reconocer, porque Daniel pudo interpretar el sueño a través de que Dios le da el sueño y le da su interpretación. Le dice que van a pasar varios imperios de lo que representa la imagen, pero Nabucodonosor no quiere comprender eso. En el capítulo 3 hace una imagen completamente de oro, dando a entender que estaba desafiando a Dios, que su imperio no iba a cambiar, y sin embargo decreta y manda a echar al fuego a los siervos fieles de Dios, y Dios le muestra un milagro de cómo los protegió a pesar de un decreto malvado del rey, y él reconoció nuevamente la grandeza, pero no se había convertido. Se había arrepentido, mas no convertido. Y lo que sucede mucho hoy en nuestras iglesias. Hay muchos que se han arrepentido, pero en realidad no están convertidos. Arrepentimiento y conversión son dos cosas diferentes, pero van de la mano. Y esa sentencia fue dada para el rey Nabucodonosor, que vean ustedes, como acabamos de leer, que pasaron 12 meses para que el rey Nabucodonosor reconociera la grandeza del Dios y lo demostrara a través de todos los pueblos, que su reino estaba porque Dios quería, pero no quiso y se enorgulleció, y fue decretado la orden, el juicio divino, y pasaron 7 años sobre él. Dice, después de los 7 años de locura, ¿qué sucedió con Nabucodonosor? Daniel 4, 34 al 37. Vamos a leerlo de versículo 32. Y de entre los hombres te echan, y aquí está hablando todavía la voz, el juicio de Dios, todavía está hablando aquí con Nabucodonosor. Y de entre los hombres te echan, con la bestia del campo será tu morada. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, a quien él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como águila y sus uñas como de aves. Tremendo. ¿Sí están notando? Creció su cabello, su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. Se convirtió prácticamente, en sentido figurado, en un animal o en un mendigo. Así como andan los mendigos, que no les importa su condición física, su pelo crece y crece hasta decir ya no más, y las uñas de me imagino que de las manos y de los pies, había crecido tan tremendamente que parecía una bestia. Verso 34, le está diciendo la voz, la sentencia. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, mire lo que hizo Nabucodonosor. La pregunta es, después de los 7 años de locura, ¿qué sucedió con Nabucodonosor? Escuche bien. O sea que 7 años Nabucodonosor fue mojado con el rocío de la lluvia, fue echado de su reino, porque era un loco completamente. Su pelo que mantuvo largo, sus uñas largas, comía hierba del campo, pero ¿qué iba a pasar al final de los 7 años? Verso 34, está hablando Nabucodonosor ahora. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Qué hace Nabucodonosor cuando se cumplen los 7 años, 7 tiempos? Reconoce la grandeza de Dios, de que Él se enseñorea de los reinos de los hombres. Verso 35. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra hacen según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Voy a repetir este versículo porque es lo que está hablando Nabucodonosor. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hacen según su voluntad. Nabucodonosor está reconociendo que tanto el ejército del cielo como el de la tierra hacen la voluntad de Dios de alguna manera. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces, Señor? Te equivocaste, jamás. Verso 36.
En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, o sea, la capacidad intelectual de discernir, me fue vuelto. Y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Tremendo. Esto es un tremendo ejemplo para nosotros, si nosotros reconocemos a nuestro Dios como el único soberano y hacemos lo que Él nos pide, nos convertimos de corazón, hay mayor grandeza para nosotros. Solo por hacer y reconocer la voluntad de nuestro Creador. Eso es tremendo, eso es lo que debemos aprender nosotros, queridos hermanos y amigos, que el Señor gobierna sobre quien Él quiere. Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicios, y humillar puede a los que andan con soberbia. Interesante versículo. La última parte me gusta, dice, y humillar puede a los que andan con soberbia. Si tú eres orgulloso, si tú andas con soberbia, déjame decirte que Dios te puede humillar. De la exaltación en que estés, en tu soberbia, en tus blasfemias contra Dios, Dios te puede humillar. Necesitas reconocer, ser como Nabucodonosor, arrepentirte de lo que estás haciendo, convertirte y exaltar la grandeza de nuestro Creador. Nabucodonosor reconoce que el señorío de los cielos, en Daniel 4:34, y que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Nabucodonosor reconoce eso. Así que no lo reconoceremos nosotros, es el momento de reconocerlo. Daniel 4, versos 17 y 32. El mismo rey que en el pasado había sido orgulloso y tirano, se transformó en un humilde hijo de Dios, sabio y compasivo. Finalmente aprendió la lección que la verdadera grandeza, escuche bien, la verdadera grandeza consiste en reconocer y glorificar al único Dios verdadero. ¿Quieres grandeza? ¿Quieres honores? ¿Quieres más posesiones? Esto consiste en reconocer y glorificar al único Dios verdadero. Es Dios quien domina sobre reyes y reinos y puede humillar a los que andan con soberbia. Lo dijo el mismo Nabucodonosor. ¿Y quién era Nabucodonosor? Nada más y nada menos que aquel que se le llamó Rey de Reyes. Ezequiel, lo vimos ahorita en Ezequiel, era Rey de Reyes porque había conquistado imperios masivos, dominado imperios, llevado cautivos y hacía como le placía y tenía una gran multitud alimentando de su servicio y había construido la gran Babilonia. Pero todo porque Dios lo había permitido. Y sin embargo, el más alto hombre que haya existido de los reyes pudo ser humillado por Dios. El propósito de Dios de que el mayor reino del mundo reconociese la justicia divina se había cumplido. El mayor reino del mundo, Nabucodonosor, el mayor reino del mundo de ese entonces, reconoció la grandeza divina. Esta proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoce la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios es el último acto que las Sagradas Escrituras registran de su vida. Así que, queridos amigos, posiblemente con la ayuda de Dios, si alcanzamos la patria celestial, que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo podremos alcanzarla, quizás podremos ver allá a Nabucodonosor, porque el capítulo 4 habló Nabucodonosor de cómo fue su encuentro con Dios y cómo tuvo que reconocer la grandeza del único Dios verdadero y pudo humillar su corazón. Y fue escrita esta carta de Daniel 4 que él introdujo para darnos a nosotros a conocer que si andamos con soberbia, que si andamos con arrogancia, el Señor nos puede humillar. ¿Hasta cuándo nos puede humillar? Me gustó la parte que varias veces menciona la Biblia, que hasta que entiendas que Dios se enseñorea de los hombres y hace que hagan su voluntad.
Así que Dios quiera bendecirte en gran manera, que podamos aprender que si andamos con soberbia, con arrogancia y orgullo, Dios nos puede humillar. Pero también que puedas aprender los símbolos y las figuras que nos dan la Biblia a través de Daniel y Apocalipsis, cómo Dios da su interpretación y su significado. Como por ejemplo vimos que el árbol representaba a Nabucodonosor, un hombre. Así que en las partes de Daniel y Apocalipsis, cuando encontremos una figura de árbol que se menciona muy sucesivamente, representa a una persona. Dios quiera bendecirte y nos vemos en otra ocasión para estudiar Daniel capítulo 5. Dios te bendiga.